Hola, buenas, saludos cordiales desde el Grupo Municipal de Dignidad Ciudadana de Miguel Turra. Estamos aquí para hacer la valoración del último pleno celebrado en el año 2023, que ha sido el pleno también más importante del año. ¿Por qué digo esto? Porque es el pleno de los presupuestos. Saben todos ustedes que cuando se celebra el pleno de los presupuestos, ahí se fijan los números, se fijan las cantidades con las que vamos a poder contar las distintas áreas del ayuntamiento para poder prestar los servicios públicos que luego le llegan a todos ustedes. Todas las áreas tienen que tener una dotación presupuestaria y partimos de ello para poder luego a lo largo del año cumplir objetivos respecto de lo que hemos venido diciendo durante este tiempo, un equipo de gobierno nuevo que por lo tanto se encuentra con su primer presupuesto y ese es el momento donde podemos empezar a ver qué objetivo tiene este equipo de gobierno y qué es lo que pretende durante el año que empezamos desde este 2024. Vamos a partir de inicio hablando de los presupuestos. Ha sido compleja la elaboración de los mismos por una sencilla razón, y se lo digo claramente, porque en años anteriores los presupuestos ocultaban una cosa, así de claro se lo digo, y es que a la hora de elaborar los mismos, en el capítulo de personal, que es el que más dinero se lleva, evidentemente aquí hay 200 personas trabajando en la Administración, tanto entre funcionarios como lo que son laborales fijos, como lo que son también el personal eventual, pues todos ellos representan evidentemente, respecto de lo que es el todo del presupuesto, pues un 51% exactamente lo que se lleva a ese capítulo 1. ¿Qué ocurre? Cuando se elabora el presupuesto, lo primero de todo es marcar los números del área de personal. Cuando esto ha ocurrido este año, nos hemos dado cuenta de que en años anteriores no se respetaban las cifras que se preveían en un principio que se iban a tener que pagar en nóminas, por poner un ejemplo. Ibas a un área determinada y resulta que luego se presupuestaba por debajo de lo que realmente sí iban a pagar en nómina, siendo un dato real, porque cuando tenemos una persona contratada y va a estar contratada durante todo el año, cuando hablamos de un funcionario, cuando hablamos de un laboral fijo, evidentemente sabemos lo que esa persona va a cobrar durante todo el año, teniendo en cuenta el incremento salarial que va a tener, porque lo acuerde sí el gobierno de España. ¿Qué ocurre? Pues nos dábamos cuenta en ese momento de decir, en años anteriores, cuando se elaboraba el presupuesto, esto no se respetaba y se ponían cifras por debajo. Es como un maquillaje, como una trampa que nos encontrábamos. ¿Por qué? Porque de este modo dejaba más libertad en otras áreas como para poder hacer determinadas cuestiones de vamos a hacer estas inversiones por aquí, vamos a destinar esto para estos suministros por allá, y de ese modo eran unos presupuestos engañosos, como hemos podido ir viendo y como dando cifras cualquiera puede comprobar. ¿En qué sentido? Les pongo un ejemplo. En el presupuesto del año 2022, en la previsión de los gastos de personal que se hizo al inicio de ese año 2022, se decía que se iban a gastar 6.406.000 euros. Al final, ¿cuánto se gastó? 6.521.000. Y aunque estos 120.000 euros de diferencia no parezca ser muy trascendente, sí que lo es cuando sabemos de inicio de año cuánto vamos a gastar durante el año y sabemos exactamente las personas, porque dejo aquí fuera todo lo que son planes de empleo y demás, que eso es algo como que surge durante el año. Pero los contratos que tenemos, vuelvo a repetir, de funcionarios, de laborales fijos y de ese personal interino que tenemos en la casa, en el ayuntamiento, sabemos que va a estar ahí, por lo tanto la previsión no debería errar, pero sin embargo erraba. Y eso fue en el año 2022, pero lo del año 2023 es de traca. ¿En qué sentido? Que se presupuestaron 6.682.000 y ejecutado, teniendo en cuenta los datos a 30 de noviembre y teniendo en cuenta la previsión, lógico, que va a ser durante el mes de diciembre, que en diciembre hay nómina, la ordinaria y luego también una extra, pues al final de esos 6.680.000 llega a la cifra de 7.600.000, es decir, unos 800.000, un millón de diferencia respecto de la previsión, totalmente distorsionado. Por lo tanto, a la hora de elaborar el presupuesto ya tenemos un problema de inicio, que es las cantidades que tenemos que destinar a personal son muy por encima de lo que se venía haciendo en años anteriores. Bueno, pues lo hemos logrado y al final para este año destinamos lo que realmente se va a pagar en personal y por lo tanto el presupuesto empieza a ser ya más realista y más fiel con lo que luego va a ocurrir durante el año 2024. A esto le añadimos que una vez hecho el capítulo de personal vamos viendo cómo están las demás áreas y vamos incrementando, viendo también evidentemente los ingresos que tenemos. Hay que decir una cosa y un mensaje muy importante que quiero que les quede, y es que desde el equipo de gobierno respetamos la misma cantidad que recauda el Ayuntamiento de Miguel Turra en impuestos directos,
del año 2023, va a recaudar, prácticamente es lo mismo, creo que son 5.000 euros de diferencia a favor, va a recaudar lo mismo en impuestos directos durante el 2024. ¿Cuáles son los impuestos directos? Se los digo, el IBI, que todos ustedes pagan, el impuesto de vehículos, que prácticamente todos ustedes también pagan, el ICIO, es decir, el impuesto de construcciones, que también mucha gente paga, está impuesto a actividades económicas y luego también tenemos las licencias de apertura, que son, ya digo, impuestos directos, que son los que engrosan lo más gordo del presupuesto. En nuestro caso se va a 5 millones, que es lo que tenemos presupuestado en esa parte. Y sigue siendo la misma cantidad que en años anteriores. Luego irán por ahí que si hemos subido los impuestos. Mentira, porque lo que hemos hecho ha sido bajar precisamente el IBI, que antes se pagaba el 0,78 y con nosotros, como equipo de gobierno, pagamos el 0,77. Es decir, hemos bajado el impuesto más importante que tiene el ayuntamiento. ¿Que hemos tocado otras tasas? Sí, hemos tocado otras tasas. ¿En qué sentido? Ya lo hemos explicado varias veces. En el sentido de decir, viene la tasa de la basura impuesta por el Gobierno de España, que es una directiva europea del año 2018, pero que aplica ahora, para el año 2024, en todos los ayuntamientos de España, no solo en Miguel Turra. Y al final lo repercute el Gobierno del señor Sánchez y lo repercute en todos los ayuntamientos de España. O sea que el impuestazo de la basura le damos las gracias al Gobierno socialista de la nación. Y luego también tenemos la tasa del agua, en el caso de aquí de Miguel Turra, que igualmente se ha elevado una cantidad provocada, ¿por qué? Por la deuda acumulada de años anteriores por el Gobierno de Laura Arriaga, que no pagó en su momento la deuda que tenían y tenemos que hacer frente a ella. Esas son las dos tasas que hemos movido, independientemente de la tasa de servicios de la Escuela de Música y de escuelas deportivas, porque las hemos explicado varias veces. La Escuela de Música venía cobrando la misma cantidad desde hace más de 10 años, nunca se había tocado y claro, los profesores demandan unas mejoras, demandan que haya más personal, demandan una serie de cuestiones y nosotros se las damos y evidentemente repercutimos en el precio, porque es un precio que sigue siendo de los más bajos de toda la provincia de Ciudad Real, ténganlo en cuenta, y siguen siendo de los de más calidad de toda la provincia de Ciudad Real, también ténganlo en cuenta. Y nosotros lo que queremos es mantener esa calidad del servicio y no que cobren precariamente, que haya menos gente trabajando, en definitiva. Eso es lo que conseguimos con la Escuela de Música y con escuelas deportivas más o menos lo mismo, teniendo en cuenta también un dato que estoy dando yo repetidamente, y es que el 40% de las personas que utilizan las escuelas deportivas de Miguel Turra proceden de fuera de Miguel Turra. ¿Por qué? Porque los precios de las escuelas deportivas de Miguel Turra son también de los más bajos que existen en toda la provincia y eso atrae gente de fuera que lleva a sus hijos, en lugar de ir a la escuela deportiva que puedan tener en Ciudad Real o en Torralba, donde sea, me voy a la de Miguel Turra, que es más barata, es buen servicio también y de ese modo nosotros lo que hacemos es nivelar ese precio de las escuelas deportivas para que igualmente los monitores sean mejor retribuidos de lo que estaban siéndolo. Vuelvo a repetir, el impuesto o el presupuesto nuestro es un presupuesto más realista, pero tiene una cosa muy importante que les quiero transmitir, con esto ya casi voy a terminar lo que es la exposición, y es que por fin alcanzamos en Miguel Turra un presupuesto que llega a la cifra de 14,5 millones. Nunca en la historia de Miguel Turra ha habido una cifra tan alta de presupuesto. Los años anteriores el año pasado fueron 12,5, el anterior 12, 11,5. Esas eran las cifras que se jugaban en Miguel Turra con el presupuesto. En los años del boom inmobiliario, cuando se desarrolló todo lo que fue el pueblo y duplicó la población, el presupuesto llegó a estar en 12 millones de euros. Ahora nosotros, el nuevo equipo de gobierno, hemos conseguido hacer un presupuesto de 14,5 millones. Y muchos de ustedes dirán, si no suben los impuestos, ¿de dónde procede? Pues miren, procede de una mejor gestión de lo que son los recursos y sobre todo también es verdad, y hay que decirlo, de que se ha incrementado enormemente lo que es la participación en los tributos del Estado. Y entonces algunos han querido utilizar el argumento rastrero, porque no tiene otro nombre, e incluso me parece que engañoso, de decir que gracias al señor Sánchez Miguel Turra tiene 1 millón de euros más. Falso. De solemne, porque claro, cuando el Estado, y es el Estado, está recaudando dinero, no lo recauda el señor Sánchez. Lo que sí que hace el señor Sánchez es meternos la mano en el bolsillo muy hasta el fondo para sacarnos parte del dinero que tenemos. ¿Para qué? Para luego, evidentemente, devolvérselo a los ciudadanos, a quienes previamente se lo ha quitado el dinero. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si los propios ayuntamientos gestionasen sus propios recursos, muy probablemente pues podrían hacer bastantes más cosas que cuando luego el Estado reparte parte de eso que previamente le ha quitado al ciudadano de Miguel Turra. ¿Por qué lo digo? Porque el Estado le quita dinero al ciudadano de Miguel Turra y se lo tiene que dar
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, otra parte se la tiene que dar a la Diputación de Ciudad Real y al final le da dinero al Ayuntamiento de Miguelturra. Pero es dinero suyo, no dinero de Pedro Sánchez, que quede esto muy claro, porque vuelvo a repetir, hemos leído y hemos visto y hemos escuchado que gracias al señor Sánchez tenemos 1 millón más. Eso es una mentira podrida, y hay que decirlo así. Gracias a ustedes y gracias efectivamente a que nos han esquilmado más dinero, teniendo en cuenta la inflación que ha habido durante los últimos años, que no haya habido ni siquiera la deferencia con el ciudadano, con la clase media y trabajadora, de haber deflactado el IRPF, que deflactar el IRPF significa, si voy a recaudar más por el IRPF debido a la inflación que está existiendo, lo que hago es rebajarlo para no recaudar tanto y que el ciudadano no sufra tanto como estaba sufriendo. Bueno, pues eso, ahí sí que el señor Sánchez no lo ha hecho. En definitiva, nos encontramos con el presupuesto más importante en cuanto a cantidad de los últimos años y creo que va a ser el presupuesto que más posibilidades nos va a permitir al equipo de gobierno de hacer cosas y que ustedes vayan a disfrutarlo durante el próximo año 2024. Nada más y saludos cordiales nuevamente y que los Reyes les traigan muchos regalos, evidentemente.